Las apariencias engañan. Podrías imaginarte de qué vamos a hablar el día de hoy, por el escenario, por la seriedad de mi rostro, pero por eso digo que las apariencias engañan. El día de hoy vamos a hablar sin corbata, vamos a hablar de manera casual y vamos a platicar de temas que no solamente me competen a mí, sino que le pueden competir a cualquiera de nosotros. Hoy te voy a platicar mi historia, pero mi historia puede verse reflejada en la tuya o en la de cualquier otra persona. Hoy te vengo de hablar de cómo podemos pasar del caos al orden, pero también te vengo a decir que aunque lleguemos al orden, no quiere decir que eso lo vamos a mantener siempre, sino que volvemos a caer en el caos. Y ahorita lo vamos a platicar. Mi historia parte cuando descubro que los problemas están en todos lados. En alguna ocasión en la primaria, estando jugando fútbol, un niño aventó una piedra a otro niño con el que había discutido, pero esa piedra me cayó a mí en la cabeza. Y el problema ahí surgió, porque en mis adentros estaba pensando en qué problema me había metido cuando ni siquiera tenía ningún nivel en el entierro, pues. Me llamaron a la dirección para tratar de investigar qué había sucedido y al final no hubo mayor problema, pero lo sentí en ese momento. Tiempo más tarde, cuando voy desarrollándome en la vida académica, decido estudiar Derecho, pero después decidí enfocarme más en el litigio y es por eso que decidí cambiarme a la UAP. Viene el siguiente problema: convencer a mis padres para decirles que había tomado la decisión de cambiar de universidad y que esto iba a implicar otro gasto más. Y ahí vino el problema, porque obviamente mi papá no estaba tan de acuerdo, pero al final la decisión era mía y es que decidí hacerlo. Y ahí me di cuenta que pues finalmente se pueden solucionar los problemas siempre y cuando se planteen bien y siempre y cuando se tenga una solución en la mano, porque si nos quedamos en el problema, no va más allá. Posteriormente la vida sigue y decido integrarme en la vida pública, es decir, me integro en un partido político. Y yo, sorpresa, me doy cuenta que esos anhelos de universitario donde todo era perfecto, donde todo se da en función de la meritocracia, donde todo se da en función de lo bueno, no es así. Me doy cuenta que también en la vida pública hay problemas, también se eligen a personajes para ocupar ciertos lugares en función del amiguismo, donde también te das cuenta que a lo mejor algunas decisiones no se toman por democracia, sino por imposición, y ahí está el problema. Y pude haber dicho, yo renuncio a esto, me abro, me voy a otra cosa, pero no, simplemente dije, el mundo está como está y yo no lo voy a cambiar. Tengo que trabajar en función de cómo está el mundo y poner mi granito de arena. Y después llego al plano profesional y también me doy cuenta que hay problemas. Porque aunque ustedes puedan pensar que una persona que conoce del derecho nunca va a tener un problema, pero sí pasa. He confiado en la gente incorrecta, he cometido errores, he tenido que asumirlos, tanto los propios como los ajenos, porque algo que he aprendido es que de los errores se aprende mucho. Y eso no quiere decir que porque ya me pasó, no me volverá a suceder. Por supuesto que me puede volver a suceder. Y de eso te vengo a platicar hoy. Hoy es el inicio de un podcast que vamos a desarrollar a lo largo del tiempo, si es que también tú nos los permites, simplemente escuchándolo y compartiéndolo, el cual se llama Charlando sin Corbata, que se está desarrollando a través del despacho RSZ Consultoría Jurídica, donde no venimos a platicarte de cómo puedes contratarnos, de cómo puedes solventar algunos problemas o solamente dirigido a los estudiantes o profesionales del derecho. Aquí solamente venimos a platicar de los problemas del día a día, pero no solamente a aturdirte con problemas, sino también a darte algunas soluciones que puedes tomar justamente para tu vida. Y es por eso que inicié así con mi vida, platicándote sobre mi vida para que de una u otra forma pudieras a lo mejor identificarte en ella. Y vengo a decirte que justamente del caos viene el orden, y te decía que del orden no se va a mantener por siempre porque es como el agua. Si el agua tú la mantienes estancada por mucho tiempo, ¿qué es lo que le va a suceder? Se va a apestar. El agua necesita tener su propio cauce y para eso a veces también necesita del caos, necesita moverse, necesita cimbrarse, necesita temblar. Y créeme que cuando a veces tocas fondo, porque también me ha pasado a mí, solamente que queda una opción, que es la de subir y crecer. Y justamente de eso te vengo a hablar. Cuando los problemas asoman a tu puerta, cuando los problemas están cerca de ti, cuando los problemas no sabes ni cómo resolverlos, tienes que ver la manera de sacarlos adelante. Y con eso no implica que cuando ya llegues al orden te vas a mantener ahí siempre. No porque tengas sueños y metas y no en este momento los hayas logrado, quiere decir que nunca las vas a lograr. Evidentemente tienes que sacudirte, tienes que tocar fondo, tienes que tener algunos problemas y tienes que buscar la solución a ellos para que de esa manera puedas aprender. Y de eso vengo a hablarte. Así como también te ha pasado a ti, también me ha pasado a mí y no me avergüenza. No me avergüenza decir que me he equivocado, que me he caído, que me he tropezado. No me avergüenza decir que he tocado fondo. No me avergüenza decir que he tenido problemas y que inclusive algunos los sigo teniendo. No me avergüenza decir que soy humano, que no soy perfecto.
Y no me avergüenza tampoco decir que así como soy yo, también eres tú. Y tampoco tendría que avergonzarte. Porque esta vida venimos justamente a eso, a aprender. Pero con esto no te digo que justifiques tus errores, pensando que con el simple hecho de decir que vienes a aprender, cometas el mismo cada vez que puedas. Más bien que en el transcurso de tu andar puedes tropezarte con piedras diferentes y puedes volver a caer. De eso se trata, que después elijas no caer en la misma piedra. Y es así como quiero darte una serie de recomendaciones que a mí me han servido, que no son la verdad absoluta, pero lo hablo desde mi experiencia, de qué puedes hacer justamente para poder salir de los problemas y cómo aprovecharte de ellos para encontrarlos como área de oportunidad. El primero es que tienes que darte cuenta que estás en un problema, es decir, reconocerlo. No puedes evadirlo, no puedes echarte a la cama, no puedes quedarte dormido en tu casa. Tienes que reconocer que hay un problema y que tienes que buscarle una solución. El segundo tip que te puedo dar es que escribas en un papel todas las posibles soluciones que tiene ese problema. Está demostrado que no solamente pensándolo y sobrepensándolo vas a llegar a solucionar. Necesitas tener una serie de pasos y un posible escenario de respuestas al mismo. Escríbelas. A lo mejor te vas a encontrar de momento con 3, después con 5, después con 7 y puedes llegar hasta 50 soluciones posibles. Una vez que tengas esa lista, vamos con el tercero. De esa, elige a las 3 que tú consideras que están a tu alcance. Las 3 opciones que puedes considerar para poder llegar a esa solución. El cuarto paso es que busques ayuda. No puedes hacerlo todo solo. Puedes buscar un profesional, ya sea un consultor jurídico, puede ser un psicólogo, puede ser un amigo, puede ser un familiar, alguien que te ayude a solucionar el problema. Pero ojo, esa persona no te va a sacar del problema, porque si no, no vas a aprender. Esa persona solamente puede darte un acompañamiento para que puedas salir adelante. El quinto paso que tienes que tomar es hacer acción. De nada sirve que lo escribas, de nada sirve que lo pienses, de nada sirve que lo reconozcas si no tomas acción al respecto. Y eso va a ser difícil, porque quizá ese tomar acción puede implicar el reconocer ante otras personas que cometiste un error. Quizá tengas que pasar por la vergüenza de que la gente se dé cuenta que cometiste un error. Quizá implique que tengas que sacrificar algunas cosas para que puedas cumplir con la meta de salir de ese error. Eso es tomar acción. ¿Duele? Sí, sí va a doler. Pero créeme que la satisfacción que vas a tener cuando termines de tomar esa acción va a ser tan grande que te vas a olvidar de ese dolor. El sexto paso que tienes que tomar es reconocer que no tienes que volverlo a cometer. Que tú ya pasaste por eso y que quizá en la vida te va a pasar otro problema, pero que ya no tomes ese mismo problema. Puede ser que aún así te llegara a suceder, sí, porque la vida no es garantía, pero al menos que pase en la posibilidad que no vuelva a suceder ese mismo problema. Una vez que has pasado por todo eso, es que también te perdones a ti mismo. Que no consideres que eres perfecto, que no consideres que todo lo tienes que hacer bien, que no tienes que cumplir con las expectativas de los demás o con las expectativas que tenías tú cuando eras niño. Simplemente eres humano y por supuesto que la puedes regar. Y en el momento en que la riegas, pues no pasa nada. Simplemente te levantas, te sacudes el polvo y sigues para adelante. También te acerques con los tuyos y les digas que estás consciente que cometiste un error, que estás consciente que a lo mejor les afectaste, que estás consciente que llegaste a situaciones complicadas, pero que estás dispuesto a cambiar y que sí te tengan un poco más de paciencia porque los cambios no serán así. Es un proceso, pero también que estén conscientes que estás tú comprometido con ese proceso. Sea en lo que tú creas, sea que creas en alguna religión, en el universo, en lo que tú gustes, que sí te acerques a, porque finalmente ahí es donde vas a encontrar el camino por el cual puedes encontrar esa sanación que estás buscando. Y una vez que cubres todos estos pasos, ¿qué crees? No quiere decir que va a ser la única vez que lo vas a tomar en cuenta. Esto puede volver a pasar, y puede volver a pasar, y puede volver a pasar. Pero lo importante de esto es que, aunque te haya pasado N cantidad de veces, cada vez que te suceda, estés cada vez más preparado, más listo, con más experiencia para lo que venga. Porque si hoy fuiste capaz de resolver a lo mejor un problema que en ese momento para ti fue enorme, tú no sabes lo que la vida te puede deparar. Escuché alguna vez la entrevista de un empresario que decía que antes se preocupaba porque no tenía cómo pagar la renta. Una renta que en ese entonces le costaba aproximadamente $300. Con el paso del tiempo, llegó el momento en que ya tenía una nómina enorme y ya su preocupación no eran $300 de renta, era cómo pagar la nómina de $1,000,000. Y decía él, prefiero preocuparme por $1,000,000 de cómo le voy a hacer para pagar esa nómina a seguirme preocupando por los $300 para pagar la renta. Lo que te quiero decir con esto es que los problemas que te pueden enfrentar en tu vida cada día van a ser mayores, pero tu capacidad de resolverlos va a ser igual de mayor si tú decides tomar acción. Y es por eso que te vengo a decir que como profesional en el ámbito de la consultoría jurídica, estamos entrenados para resolver problemas, pero también a veces tenemos nuestros propios problemas
Y justamente en ese proceso de cómo resolverlos es como le podemos enseñar a los clientes el cómo tomar un camino y cómo decidir. En nuestra mente ya está maquinándose cómo resolver ciertas cosas con las primeras 10 palabras que el cliente nos empieza a expresar. Ya estamos maquinando en nuestra mente qué opciones tenemos, cómo lo podemos resolver, qué riesgos tiene, si se puede o no se puede, si está preparado para que le digamos si definitivamente no se puede, y se lo tenemos que decir por ética, pero hay que ver la forma de cómo se lo decimos. Y todo eso pasa en nuestra mente así, rapidísimo. Y si yo soy capaz de hacerlo, también eres tú capaz de desarrollar esa habilidad, y no necesariamente siendo abogado. Es por eso que te vengo a invitar a que tus sueños, tus luchas, tus metas, no las dejes a un lado solamente porque hay problemas. Más bien piensa cómo puedes sacarlas adelante a pesar de los problemas. Y también vengo a decirte que no te juzgues a ti mismo, porque no porque cumplas tus metas en el tiempo que tú habías previsto, no van a suceder. Por supuesto que puedes replantear esas propuestas que tenías tú en tu propia vida. Puedes pensar que si no estudiaste la maestría a los 30 años, a lo mejor la estudias a los 40, a los 45 años y no importa. Quizá no era el momento para que lo hicieras. Puedes pensar que a lo mejor no te casaste a los 30 años como tenías previsto y te casaste a los 45. No importa, porque finalmente fue en el momento que tenía que suceder. Si tú pensaste que ibas a tener 3 autos, dos casas y tus vacaciones todos los años a Europa y no lo lograste en este momento, no quiere decir que no lo vas a lograr más adelante. Todo sucede en el momento que tiene que suceder y a lo mejor para llegar a esa meta, primero tuviste que atravesar ciertos problemas para que enriquezcas tu conocimiento, tus herramientas de vida y con esos puedas sacarlos adelante. Es por eso que te digo hoy que sí se puede. Y no te vengo a decir que yo ya logré todo lo que tengo en mente. Me faltan muchas cosas por hacer. Pero sí te vengo a decir que hay muchas que sí puedes lograr allá afuera, si te propones, si lo haces, si luchas por ello y sobre todo si ves a los problemas como una vía. Porque finalmente detrás de cada problema hay un área de oportunidad. Una de oportunidad que puede ser en lo laboral, en lo personal, en lo familiar. Es por eso que sí tienes que buscar la forma de salir adelante a pesar de ellos. Y en este podcast lo que queremos desarrollar es justamente eso, dejarte sobre la mente algunas ideas. Insisto, no va a ser la verdad absoluta, pero sí algunas ideas que te puedan permitir pensar más allá. Es decir, cuando tienes alguna situación, no solamente veas la mesa como está puesta, sino la que la puedas voltear y a través de ese ejercicio puedas encontrar muchas opciones, algo que a lo mejor tú piensas que no la hay. De eso venimos a platicarte, de eso seguiremos platicando si tú no los permites. Y la idea justamente es eso, hablar de manera casual, sin ninguna formalidad, pero sobre todo de tú a tú, donde así podamos crecer juntos en este proceso que se llama Charlando sin Corbata. Gracias por tu tiempo.